Arranquem en la nostra historiador de capçalera. Tenim aquí una vegada més a Eduardo Ferreres. Eduardo, bon dia. Muy buenos días. Bueno, hem arribat al rovell de l'ou, després de una fase llarga d'anar explicant i anar fent els processos, arribem a la Orde de Montesa y San Jorge de Alfama. Efectivamente, nuestra comarca, la comarca del Maestrazgo, pues no tendría sentido si no hubiésemos sido protagonistas hace años pues de cómo se formó esta territorialidad, de cómo tuvimos nuestras influencias con lo que se llamaba la Corona de Aragón. Y bueno, pues hemos llegado a una situación para explicar a la gente con detenimiento, con tranquilidad, qué significaba la palabra maestrazgo, que es lo que traía de sí toda esta historia, y bueno, y cómo no, pues presumir de nuestra grandeza. Los historiadores, más los que somos de esta zona, pues nos gusta sacar todo lo antiguo de estas tierras, porque fuimos grandes, y ¿por qué no? Pues queremos presumir de ello. Eduardo, el regne de València, en este cas, perquè parlem que dins de la Corona d'Aragó després van haver els diferents reines, bueno, però això seria una altra història. El regne de València ja històricament sempre presumia de ser la millor terreta del món. I aquí va portar que francesos i castellans van dir a por ellos. A por ellos. Llavors, aquí què va ser? Jaume II, que era net de Jaume I, no? A principis del segle XIV, que va dir que això s'ha de contrarrestar, i va anar en busca d'ajuda, no? De dir, al papa, al papat d'Avinyó, de dir, què hem de fer aquí? Explica'm-vos com va anar tot això, que arrel d'aquí es va crear una orde. Exactament, bueno, lo de la terreta millor del món, efectivament, arrancava de la idea de Blasco, de Jaime I, de Blasco de Alagón, en la cual incitaba al rey de decirle, tenemos que coger Valencia, hay que cogerla porque es la mejor tierra del mundo y he visitado y he estado allí. Total, que al final pues decidieron reconquistarla y efectivamente pues Valencia se iba de madre. Había una cultura más, digamos, desarrollada que en otras provincias o regiones de todo lo que era el andaluz. Y bueno, esto, reconquistar Valencia fue una riqueza extraordinaria para la Corona de Aragón. ¿Qué pasa? Pues que cuando un país se desarrolla económicamente, aparecen los vecinos, los de su alrededor, que lo codician, y entonces van a por ellos. Y ya desde Jaime I todos los reyes pues iban a tratar de conquerir, digamos, Valencia, no solo parte de los castellanos, sino también por parte de los franceses. Y es cuando llega su nieto, Jaime II, que no puede aguantar más y entiende que la fortaleza de un país, de un reino, se basa en la fuerza, es decir, en su ejército. Valencia no tiene ejército y no puede, digamos, defender todas esas riquezas. Y es cuando se le ocurre formar una orden militar, y es cuando recurre al Papa para ver si se podía conceder. Pero el Papa no estaba per la labor. Exactamente, ¿por qué? Pues porque el Papa tenía buenas relaciones con Castilla, tenía buenas relaciones con Francia, y entonces el Papa no quería meterse por el medio por unos asuntos que no le venían. Claro que la historia nos dice que, ya una frase que dice que con el pan baila el perro, pues a los papas cuando se negaban por algo le dabas 3 o 4 cofres y caían, ¿vale? Y entonces pues hubo muchas negociaciones, idas, venidas, y al final pues se consiguió. Ahora con una condición, que el Papa dijo, vale, de acuerdo, yo autorizo que se haga una nueva orden militar, pero con mis condiciones, unas reglas que yo impongo, que en este caso eran las del Císter, y para que no se molesten los calatravos de Castilla, voy a exigir que el mestre de Calatrava visite todos los años el castillo de Montesa para que haya una buena relación entre las dos órdenes y no os peleéis. Así lo acordaron, se firmó, pero después ya iremos viendo cosas. Sí, però com a cosa curiosa, el rei va acceptar les ordres del papa, que després no va complir,
¿vale? I com és que es va constituir l'Orde de Montesa al Palau Real de Barcelona? Pues bueno, toda la influencia más importante que había en aquella época, Valencia empezaba a retomar y Mallorca se consolidaba, pero al ser una isla no tenía esas riquezas tan imperiosas como Barcelona y Valencia. Entonces las políticas internacionales y las políticas de peso, todas se hacían en el Palacio de Barcelona. O sea, la corte de Barcelona era la más importante de toda la corona de Aragón. Y claro, pues esas influencias de los caballeros, la gente que había más dinero, más influencia de toda la corona de Aragón, estaba en aquellos momentos en la zona catalana. Y es cuando nace y se impulsa desde Barcelona. Com a curiositat, clar, el papa va exigir que s'havia, per no barallar-se en l'orde de Calatrava, havien de ficar la creu, cap problema. On la creu? La creu, però va ficar la creu que li va donar la gana, ¿no? Exactamente. Creu, sí. Sí. Normalmente los calatravos, aunque los conocemos con la Cruz Roja, también usaban una negra. Y entonces dentro de las cruces negras están la que tiene esa fisonomía cuadrada, pero también hay unas que representan lo que es la cruz latina. La cruz latina no la usaba nunca, quizás alguna vez en las faldrapas de la caballería. Por ejemplo, hay unas pinturas muy bonitas en Alcañiz, en el castillo, en la cual aparece toda la caballería calatrava con la cruz negra florizada en los caballos. Era la única ocasión que lo usaban. Pero Montesa adquirió esta cruz a regañadientes porque no había otra solución. Pero era una forma de marcar lindes, marcar unos lindes de Valencia con Castilla y que Castilla tuviera en cuenta de que había una organización militar de caballería pesada en lo que era el Reino de Valencia y que por lo tanto que no tuviese esas ganas de invadir Valencia como lo hizo en muchas ocasiones, pero siempre fue rechazada. De fet, aquí, al acceptar, o sigui, al ficar aquesta creu, la creu de Sant Jordi que diem, però també té molt aquesta creu a dir en el patró de València. Exactamente. Bueno, el Montesa siempre quería desprenderse de la Cruz Negra. Esa es una realidad, pero el Papa ya lo solucionará el Papa que venga detrás, se lo iban pasando de papa en papa. Pero llegó un momento en que en el año 1400 la corona de Aragón pues entraba en el siglo XV y bueno, y era un poderío tremendo, éramos un imperio, llegábamos hasta Grecia y por lo tanto se impuso la Cruz de San Jorge porque los aliados de Aragón, de la corona europea, también usaban la Cruz de San Jorge. Por ejemplo, los ingleses, Aragón siempre estaba en contra de Francia, lo normal es que siempre éramos amigos de Inglaterra. Por eso os encontráis ahora que muchas banderas que enseñorean en Gran Bretaña pues son la Cruz de San Jorge. Y a Alemania, hi ha molts de lands alemans que el patró també és Sant Jordi. Muy bien, y tenemos también hasta incluso del entorno de Grecia, Georgia, Rusia, por ejemplo, tiene también la bandera de San Jorge. I què té la creu esta de Sant Jordi en Sant Miquel? En la de Creu de Sant Jordi en El patró de València. el patró de Valencia, no, es San Miquel, muy bien, perdone. Bueno, pues San Miquel y San Jordi, pues aunque se aporte una historia, concretamente con San Jorge, de un romano, pues en realidad son mitologías. Lo que es la figura de San Jorge y de San Miguel eran dos mitologías que servían pues para la lucha, para esa personalidad aragonesa, se luchaba por San Jorge, por Aragón, y entonces pues Aragón mantenía, tanto Aragón como la zona de hoy día Cataluña, la de San Jorge. Valencia quería ser especial y entonces ya introdujo San Miquel. San Miquel es el patrón de Valencia, que si los miras más o menos es lo mismo. I la creu també. La creu también. Y también con la lanza que luchan contra el dragón. El primer gran maestre de l'Orde de Montesa va ser Fray Guillem d'Eril.
Però esto no va durar no res, perquè va arribar a Peñíscola y era molt gran, ¿no? Bueno, pues efectivamente, bueno, maestrazgo, tal como lo dice en el diccionario, es un territorio que está gobernado o administrado por caballeros, o sea, caballeros de la época de Reconquista. Es decir, son gente que están impuestas por el rey y por el papa. Entonces son tierras de conquista que se les da una cierta, como si dijéramos, independencia. Entonces el maestrazgo, los grandes maestres, cuando se decidía o se nombraba un gran maestre, el rey, como utilizaba las órdenes militares para financiarse, siempre buscaba a una persona de la máxima influencia real. Personas que tenían una capacidad extraordinaria, tenían un bagaje político muy grande, pues por ejemplo el mejor consejero que tengo, pues el mejor embajador que he tenido y encima es experto en las artes de la guerra, pues eso lo nombró gran maestre. Claro, el primer gran maestre que se nombra, y ya pues con un poco de picardía, digamos, escogen voluntarios de la Orden del Hospital, porque ten en cuenta que a los hospitalarios se les dice, estas tierras a partir de ahora serán de Montesa, y a vosotros os damos tierras y castillos en Aragón. Y claro, eso pues no les gustó, pero llegaron a un pacto de que muchos caballeros del hospital podían, digamos, cambiar el hábito a montesianos. Y entonces de Guillem d'Eril tenía una trayectoria hospitalaria y aceptó. Naturalmente, pues claro, era el más prestigioso dentro de la corona aragonesa, pero tenía ya 70 y pico de años, ya para aquella época ya era muy mayor, ¿no? Y entonces, pues a pesar de eso se arriesgaron, lo nombraron, y efectivamente cuando llegó a Peñíscola para tomar posesión, enfermó y falleció. Y entonces hubo que movilizar otra vez la maquinaria de la elección. Va ser com entrar Arnaldo de Soler, Arnaldo de Soler, que llavors va fortificar el castell de Cervera, però al final van fer cap a Sant Mateu. Bueno, Motiu d'este canvi de Cervera a Sant Mateu. Bueno, pues según lo que era la estructura, la orden militar tenía que tener un castillo fuerte. El castillo fuerte de nuestra comarca, aparte del de Peñíscola, pero el de Cervera era extraordinariamente fuerte, pues Arnaldo de Soler, para reorganizar la orden, porque claro, Guillem d'Eril no tuvo ni tiempo, y entonces pues Arnaldo de Soler se encierra, digamos, en el castillo, y allí es cuando organiza todas las encomiendas. Organizó las encomiendas de 50 y pico villas y ciudades que había en todo el Reino de Valencia, hasta Silla, Demut, Perpuchen, los arrozales de Sueca, la sequía mayor de Moncada, todo eso todo eran tierras del maestrazgo de Montesa, y entonces se reorganiza y en cuando iba a despachar, bien porque pasaban embajadores o gente selecta, porque la ruta que se hacía entre Barcelona y Valencia por tierra pasaba por San Mateo, y entonces se dejaba ver el gran maestre en San Mateo por estas personalidades que pasaban o bajaban de la corte de Zaragoza. ¿Qué pasa? Pues que el trajín de San Mateo, pues ahí tenía una torre muy fuerte. Això va ser Perea, yo tengo que baixar, me quedo aquí. Exactamente. Y entonces pues ya pensó que donde debía de estar era donde estaba el negocio, estaba el dinero, estaban las relaciones, una confluencia de dos vías, y pasa ahí. Pero no pasa, yo me gustaría que la gente no entendiera que, oye, es de un pueblo y pasa al otro, no. Cervera y San Mateo era lo mismo, era exactamente lo mismo. Eso es como si dijéramos, pues no sé, una ciudad de Barcelona, que hoy en día la Generalitat se pone en uno de los barrios de Barcelona. Pues a lo mejor a la larga dirían, han cambiado de pueblo, pero es todo lo mismo. Poblenou. Era todo lo mismo, o sea, da igual que estaba en San Mateo como en Cervera, era todo lo mismo. Aquí el que està clar que la política econòmica va seguir la mateixa política econòmica que portaven ja els hospitalaris, perquè el comerç de la llana en la Florència de les Mèdicis no va parar. No va a parar, más se incrementó porque Montesa puso orden en los mares, en el Mediterráneo, y entonces pues las mercaderías hacia Florencia pues cada vez iban más en aumento,
y bueno, y la grandeza de Valencia, así como la corona de Aragón, pues fue imparable. Però arriba un moment delicat, i és quan, sobretot els francesos, no? Van dir, després anem per València. I aquí va ser quan Pere de Tous va dir, aquí ens fortifiquem, fiquem peu en paret i no ens tomben. Sí, bueno, esto ya es en el tercer gran maestre, después de Arnaldo Soler, que hay una historia muy grande en el sentido de que Pere de Tous ya fue, para mí, uno de los capitanes generales de la Corona de Aragón más importantes que tuvo, porque mostró su fortaleza. Resulta que se perdió Alicante, y entonces el rey, bueno, pues ¿qué hacemos? Por cierto, que reclutó gente del maestrazgo y el Papa se rebeló. Le dijo, no, tú no puedes reclutar gente del maestrazgo porque esa tierra no es tuya, o mejor dicho, es tuya, es real, pero también es mía, es del Estado Pontificio, por lo tanto tenemos que hacerlo previo acuerdo. Bueno, ¿y qué hago yo? Yo necesito gente, necesito soldados. Bueno, pues habla con el mestre y que él te dará la solución. Entonces Pere de Tous lo soluciona es decir, tranquilo, de Alicante me encargo yo. Entonces organizó un ejército en la zona del maestrazgo, entró por Villena y precisamente, dato curioso, se enfrenta con las tropas castellanas que a la vez eran calatravos, es decir, calatravos y montesianos, que son órdenes de maestrazgos distintos, van pegar. Bueno, pues los montesianos le ganan y intentan los calatravos, bueno, ¿cómo pueden los valencianos ganar a los castellanos? Eso es imposible. Una segunda embestida y tampoco no lo pudieron conseguir. Por lo tanto, ya se hizo un pacto, que fue la famosa guerra de los Pedros, Pedro I de Castilla y Pedro IV de Valencia. Tuvieron que hacer un pacto y ya la provincia, bueno, las tierras de Alicante, y ya pasaron definitivamente y por siempre al Reino de Valencia. És curiós que per a ser gran maestre, hem de dir que l'Orde de Montesa el que tenia era un exèrcit de cavalleria pesada terriblement potent, però per ser gran maestre havia de ser personatge de total confiança del rei. Tenies que haver estat conseller real, ambaixador del rei, expert en armes o en terrestres o marítimes. Una conducta intachable en la moral, profundament cristià, actuar al servei del cristianisme, no es podien casar, havien d'actuar com a entre monjos militars i havien de ser leals al rei i al papa. Per tant, eren molt pocs, segur. Bueno, com aquell que diu, no abundaven molts, però els pocs que hi havia pues, feien un gran servici, hacían un gran servicio a lo que era la corona. Efectivamente no se podían casar, tenían gente que aun siendo embajadores, siendo consejeros, pues mostraban una conducta intachable religiosa. Y entonces el rey ya los proponía para grandes maestres. Hay que tener en cuenta también que los reyes, aunque dice, uy, ese puede ser muy rico porque es el rey o es el hijo del rey, los reyes siempre se han caracterizado por su pobreza, nunca han tenido un duro, nunca. Siempre han vivido pues de la generosidad de los nobles, de la generosidad de los maestrazgos, y el maestrazgo era como una fuente de riqueza que tenía la monarquía en aquella época, porque cuando había que hacer frente a una guerra con Alicante, por ejemplo, en aquella época, pues tenían que recaudar dinero, tropas, tal. Cuando hubo una invasión del conde d'Armagnac, que ya lo trataremos más adelante, pues también hubo que aportar dinero. ¿Quién aportaba dinero? La Orden de Montesa. Y hasta incluso es un dato muy curioso que veremos, porque la historia lo dice, porque llegó la corrupción a tal punto que en el siglo XV, para conseguir el papado, pues las compras y las ventas iba. Claro, hasta en aquella época, antiguamente se tenía un poco de pereza en decirlo, porque era amoral, pero ya en el siglo XV la moralidad no existía. Los papas se acostaban con mujeres, se compraban, es decir, los Borja, cuando consiguió el papado,
que ya lo explicaré más adelante, pues era cambio de dinero. Yo te doy a ti las rentas del monasterio de no sé qué, las fincas de tal sitio, pero me tienes que votar a mí, o sea, a la descarada. Y a comprar los vots. Por lo tanto, pues los reyes siempre cogían gente de confianza para tener esos ingresos. Van haver 14 grans maestres, però en va haver un, que no sé si és dels més coneguts, que va ser Fray Romeu de Corbera, que va fer una neteja del Mediterrani impressionant, va controlar i va fer que la corona d'Aragó arribés fins a Grècia, ¿no? Exactamente. Bueno, cuando le tocó el turno a Romeu de Corbera, pues mire, yo de caballos no sé mucho, pudo decirle al rey, ¿no? Pero de barcos todo lo que quiera. Bueno, tranquilo, que necesito yo que me limpies el Mediterráneo. Efectivamente, las rutas marítimas de Peñíscola, Mallorca, Génova, con las lanas, más las de Cataluña, que también salían unas mercaderías impresionantes, pero Barcelona tenía la ventaja de que vareaba con la costa y ya está muy bien. Pero aquí había que cruzar el Mediterráneo y entonces se aprovechaban el norte de África, los berberiscos, para hacer la piratería. Sí. Y hasta incluso, para tenerlo más a mano, hasta se organizaron sus guaridas en la propia Marsella. Y entonces, pues, Romeu de Corbera se dio cuenta que el objetivo era ir directamente a la madriguera. Y entonces es cuando coge las 20 galeras que tenía en Peñíscola, dice la historia... Això és en temps del Papaluna, ¿no? Sí, sí. Nos dice la historia. Arma las 20 galeras que tenía situada en Peñíscola. Les plantea batalla en el mar Balear. Los vence. Y los que se salvaron les persiguió hasta su guarida en Marsella. Entra en Marsella, rompe las cadenas que custodiaban el puerto, saquea Marsella y la incendia, y se trae todas las reliquias de Marsella, que muchas de ellas habían sido robadas en Torreblanca, en Oropesa, porque las piraterías eran continuas. Por eso las poblaciones no crecían al lado del mar por la piratería, sino que se establecían en el interior, como por ejemplo pues San Mateo, Morella, toda esta zona del interior. Y entonces se trajo muchas reliquias y parte de esa cadena que rompió hizo varios trozos, y 2 trozos hoy en día todavía se conservan en la capilla del Santo Cáliz de Valencia como trofeo. Claro, el Mediterráneo quedó limpio y las mercaderías, pues como has dicho antes, llegaban hasta Grecia. I a partir d'aquí que ja entrarem en un altre programa i entraríem en la grandesa de la Corona d'Aragó, perquè a partir d'aquí ja es van organitzar els comtats de Barcelona, añadint Lleida i Tarragona, que es va crear el Principat de Catalunya, la Generalitat de Catalunya, rang de territori com a autònomo, o sigui que en aquella època era un territori autònomo, i a banda el Regne d'Aragó, València, Mallorca, Nàpols, Sicília, i els territoris de Cerdeña i Neopàtria, a Grècia. Aragón, por si muchos no lo sabéis, yo siempre creo que fue el primer estado federal del mundo. Es decir, que desde lo que era la corona se tenían reinos. Y entonces aunque el rey era rey de todos, pero mantenía unos fueros y unos privilegios distintos. O sea, los usos y costumbres, por ejemplo, de la zona de hoy catalana, no era la misma que de Valencia, ni siquiera la misma de Mallorca, que por cierto hubo guerras por si se aplicaban los fueros de Valencia, los fueros de Aragón o los fueros de Lleida, que fueron los primeros que se impusieron. Pero más o menos ya el rey ya entendía que eran tierras distintas, caracteres distintos, y a fueros distintos, y a todos concedía libertades y se entendían. Y de forma que nos entendimos, pues fue que fuimos pues, los más grandes de Europa. ¿Entiendes o no? O sea que el sur de Europa, Aragón, bueno, clamaba al cielo en este sentido. Eduardo Ferrerés, amic, historiador, avui hem disfrutat i hem gaudit de l'Orde de Montesa. Seguirem en la història del nostre territori. Moltes gràcies i fins la propera. Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos y bueno, que paséis unas felices Pascuas y hasta el próximo día. Gracias a todos.